La casa de los susurros. En lo profundo de los bosques olvidados del interior de España, donde el tiempo parece deslizarse con lentitud y las sombras juegan con la luz, se alza la casa de los susurros. No está marcada en mapas, ni recomendada en guías turísticas. Su historia no se encuentra en libros ni archivos, porque pertenece a ese misterioso reino donde realidad y pesadilla se funden en un abrazo irreversible. Fue construida a finales del siglo XVIII por don Emilio Varela, un hombre cuya obsesión por el control y el destino se reflejaba en interminables diarios personales. Dicen que perdió la razón mientras la construía. Otros cuentan que pactó con el diablo para no irse jamás de esa casa. Los más escépticos simplemente hablan de lamentos por un amor perdido. En cualquier caso, si se sabe que la casa fue un santuario y a la vez una prisión para él, tardó casi una década en terminarla y vivió hasta sus últimos días allí, apartado de todos. Don Emilio documentó cada instante de su existencia en aquellas 4 paredes con una precisión enfermiza, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. La casa quedó intacta, como esperando su regreso o quizá custodiando un secreto oscuro. Quienes se han atrevido a cruzar su umbral cuentan que la primera impresión es un frío abrumador, como si el aire mismo se espesara y apagara los sonidos del bosque. Las paredes, cubiertas de hiedra y musgo, murmuran con el viento, y las ventanas rotas asemejan ojos vacíos que observan con una atención inquietante. Nada más entrar, el visitante siente que la casa no es solo un vacío, es un ente vivo, que respira memorias antiguas y secretos dolorosos. Es como si la casa tuviese hambre, como si necesitase de personas de las que alimentarse. Al caer la noche, la realidad comienza a alterarse, doblándose en matices difíciles de discernir para la mente. Los susurros, apenas audibles durante el día, se convierten en voces claras, murmullos de confesiones prohibidas que tardan siglos en morir. Cada habitación parece guardar ecos de acontecimientos que superan la comprensión común. Fragmentos del diario de don Emilio, que hablan de pactos con fuerzas oscuras, puertas invisibles hacia otros mundos y una presencia que nunca se marchó. Cuentan que un grupo de jóvenes exploradores llegó a la casa buscando pruebas, atraídos por los rumores y la fama de lo paranormal. Durante aquella noche, fueron testigos de fenómenos que nadie pudo explicar. Pasos que resonaban sin dueño, luces que danzaban en las sombras y un zumbido constante que parecía surgir de las paredes mismas, tejiendo una melodía ominosa. Poco a poco, comenzaron a perder la noción del tiempo y de sí mismos, atrapados mentalmente en recuerdos y visiones ajenas. Uno a uno, desaparecieron en circunstancias misteriosas. Algunos aseguran que jamás salieron de la casa, convertidos en parte de su historia oscura. Otros relatan haber visto figuras transparentes moviéndose en los rincones, escuchado risas y llantos suspendidos en el aire, o capturado en sus grabaciones voces susurrantes que recitaban fragmentos del diario de don Emilio, como un eco de su desesperación y locura. No sé si esta historia es verdad, pero lo que seguro que sí sucedió allí, porque está documentado, es la experiencia del escritor que se instaló en la casa durante unos días. Fue mucho tiempo después de la desaparición de don Emilio Varela y de que la casa comenzara a caer en el silencio. Un escritor apasionado por el mundo del misterio y lo paranormal, decidió que la casa de los susurros merecía ser explorada y contada. Su nombre era Luis Mendieta, conocido en círculos literarios como un maestro de las palabras oscuras, capaz de traspasar las fronteras entre la realidad y el miedo profundo. Luis llegó al pequeño pueblo cercano con prestigio y valentía, armado con su grabadora, cuadernos, y una mente preparada para aceptar cualquier cosa menos el fracaso. Su plan era sencillo: pasar 3 noches consecutivas dentro de la casa para documentar la verdad tras la leyenda. La primera noche fue de extraña calma. Luis tomó nota de cada susurro apenas audible, de la humedad que parecía invadir cada rincón y de cómo la penumbra le envolvía en un abrazo inquietante. Anotaba sonidos desconcertantes, pasos y murmullos que parecían cuerpos moviéndose por la casa, o tal vez ecos del bosque cercano. Fue en la segunda noche cuando la casa empezó a despertar de verdad. Mientras Luis registraba con la grabadora,
Un súbito cambio en la temperatura lo cubrió como una ráfaga de hielo. Entonces ocurrió lo que describe en su diario personal, cuyo fragmento leyó públicamente en una conferencia sobre lo paranormal varias semanas después. Escuché una risa, primero tenue, casi burlona, que se tornó en un eco ensordecedor dentro de mis oídos. En la grabadora, una voz susurrante comenzó a recitar palabras que no reconocía, fragmentos del diario de don Emilio, textos que hablaban de puertas invisibles y del pacto que selló con algo más allá de este mundo. Algo me observaba desde la oscuridad, no con odio, sino con una paciencia inquietante, como esperando que yo comprendiera su secreto, o quizás que me uniera a su círculo eterno. Esa noche, Luis sintió que la casa lo absorbía, que sus propios pensamientos se mezclaban con recuerdos que no le pertenecían. Fue como si la distancia entre presente y pasado se desvaneciera, y él se encontrara atrapado en el laberinto de mentes confinadas en la casa de los susurros. Desesperado, grabó durante horas, tratando de captar cada voz, cada suspiro, cada fenómeno inexplicable. Cuando por fin abandonó la casa al amanecer, estaba pálido y exhausto. En su rostro había una mezcla de fascinación y terror. A pesar del terror, volvió para pasar la última noche allí. No se sabe todo lo que ocurrió, porque Luis jamás la pudo narrar en público, pero los que le vieron al día siguiente dicen que parecía que hubiese envejecido 10 años en solo unas horas. En su grabadora se escucharon ruidos imposibles y palabras sin sentido, y luego, nada más que un profundo silencio. Fue encontrado días después cerca del bosque, en estado catatónico, incapaz de recordar lo ocurrido dentro de la casa. Le costó meses recuperarse de esa última noche allí. Nunca volvió a escribir ni hablar del suceso. Parte de su trabajo quedó perdido, y la grabadora, testigo mudo, sigue guardando secretos que quizá nunca deban ser revelados. Fue su mujer quien, tomando sus notas y lo poco que pudo recuperar, quien contó después la historia. Fue así como Luis Mendieta se convirtió en parte del mito de la Casa de los Susurros, una advertencia para todos aquellos que piensen que el conocimiento vale cualquier precio, porque hay puertas y voces que deberían permanecer cerradas y mudas para siempre.